Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo tutorial donde estaremos aprendiendo a hacer este hermoso pañuelo o bandana. Está súper moderno y es súper fácil de realizar. Así que veamos qué materiales necesitamos. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando. Utilizaremos un ganchillo número 5 para una lana que nos recomiende ese tipo de gancho. En este caso, esta es grosor número 4, recomendada para un ganchillo número 5. Marcadores de puntos, aguja lanera, una cinta para medir y tijeras. En este video vamos a estar trabajando en una talla para mujer. Por eso es que vamos a tener aquí las medidas en centímetros, pero esto se va a depender de la cantidad de vueltas que vamos a hacer. Pueden utilizar un hilo más fino o más grueso, no importa. La diferencia va a estar en que si es un hilo más fino, van a tener que tejer más vueltas. Pero la secuencia va a ser exactamente la misma. Estaremos trabajando en un solo color. En un próximo video estaremos hablando de cómo hacer cambios de color para poner 2 o 3 colores. Pero en este vamos a verlo todo aquí, en este color rosa. Haremos entonces con un anillo mágico. Para este vamos a enrollar aquí, hacer un círculo. Pasamos el gancho, traemos esa hebra. Y vamos a sujetarla con ayuda de una cadena. Entonces tenemos aquí el círculo y vamos a sujetarla con una cadena. Así nos queda nuestro anillo mágico. Entonces dentro de este vamos a hacer una secuencia de 3 puntos altos más cadena. Entonces vamos a hacer un punto bajo. Ese punto bajo lo vamos a atravesar por la mitad y hacemos otro punto bajo. Esto lo estamos haciendo para reemplazar las 3 cadenas de subida. En vez de hacer este punto alto falso, pueden hacer 3 cadenas, da lo mismo. Simplemente que el punto alto falso le da mejor terminación. Entonces tenemos el primero, ahora vamos a hacer puntos altos normales. Tomando lazada, pasamos por el anillo, traemos hilo. Tenemos 3 en el gancho, tomamos hilo y pasamos por 2 y tomamos hilo y pasamos por 2. Entonces tenemos un 2 y vamos a hacer un tercer punto alto más cadena. Repetimos 3 puntos altos. Y ya podemos entonces cerrar este anillo. Esa sería nuestra primera vuelta de 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos. Si tú no sabes cómo hacer los puntos básicos todavía y quieres aprender, puedes buscarlos aquí en la i desplegable. Ahí puedes encontrar todos estos puntos explicados paso a paso. Si no, si ya sabes hacerlo, puedes continuar con este tutorial sin problema. Entonces ahora comenzaríamos lo que sería la segunda vuelta. Para esta vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a trabajar en este primer punto alto, vamos a trabajar 3 puntos altos. Comenzamos siempre la vuelta con el punto alto falso, haciendo un punto bajo sobre punto bajo y hacemos los otros 2 puntos altos normales. Repito, este punto alto falso lo pueden reemplazar por 3 cadenas, no hay problema. Entonces separamos con una cadena y vamos a buscar aquí el espacio de la cadena de la vuelta anterior y en ese espacio vamos a trabajar esto mismo que hicimos aquí de 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos. Todo eso lo vamos a hacer en ese espacio. Entonces venimos y hacemos un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos. Ahí todos en el mismo espacio, una cadena y en el mismo espacio vamos a repetir 3 puntos altos. Esto es como un aumento de esa secuencia y siempre la vamos a repetir en la cadena que tenemos en el centro. A medida que avancemos esto se va a notar mejor. Ese aumento siempre lo vamos a hacer ahí en el centro.
Lo demás siempre va a ser la misma secuencia que se va a repetir de 3 puntos altos más cadena. Entonces hacemos nuestra cadena y aquí en el último punto alto vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio, 3 puntos altos. Venimos aquí y hacemos un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos. Mira cómo nos va quedando aquí, se va formando un triángulo. Y esto es lo que vamos a ir aumentando ese triángulo a medida que dejamos más vueltas. Entonces hacemos una cadena y giramos y podemos comenzar nuestra tercera vuelta. Vamos a repetir prácticamente lo mismo. En el primero y en el último punto alto vamos a tejer esa secuencia de 3 puntos altos más 1. En cada uno de los espacios de cadena también vamos a tejer 3 puntos altos más cadena. Y solamente aquí, en el del centro, vamos a tejer doble. Vamos a tejer 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos, todos en el mismo espacio. Entonces veámoslo. Aquí comenzamos de nuevo haciendo 3 puntos altos en este espacio. Tenemos 1, 2 y 3 puntos altos. Cadena. En el siguiente espacio de cadena, 3 puntos altos más cadena. Tenemos 1, 2, 3, cadena. Tenemos ahora el espacio del centro, que en ese vamos a hacer doble. Tenemos 1, 2, 3 puntos altos, cadena, 1, 2, 3 puntos altos, cadena. Y ahí pueden ver cómo siempre en el centro están los aumentos. Espacio de cadena, 3 puntos altos. Y eso es prácticamente ya es lo mismo que se va a repetir en todas las vueltas. Tenemos 3 puntos altos, cadena. Y el último aquí, en el primer punto alto aquí de la otra vuelta. Vamos a insertar y hacer 3 puntos altos. Muy bien, cadena para comenzar la siguiente vuelta. Si se fijan, aquí está este pequeño triángulo que se nos está formando y a medida que repitamos esta secuencia se va a ir haciendo más y más grande. Muy bien, así van después de varias vueltas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas. Y así nos va quedando. Al final decidí hacerlo un poco más grande. Entonces si lo medimos este lado de acá, tengo unos 40 centímetros. Entonces ese es un tamaño perfecto, ya que todavía nos falta otra vuelta para el borde. La vuelta para el borde la pueden hacer en punto bajo o punto medio alto. Yo utilizaré el punto medio alto. Al mismo tiempo que voy a hacer el borde, voy a aprovechar también para hacer las tiras con las que vamos a amarrarlo atrás. En mi caso yo no las quiero muy largas, entonces solamente utilizaré unos 12 centímetros. Pero ustedes pueden hacerlas más largas si así los prefieren. Entonces para las tiras yo haré una tira de cadenas que me mida esos centímetros y regresaré en punto medio alto. Así no me va a quedar una tira un poquito gruesa. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer cadenas por unos 12 centímetros. Entonces voy a hacer cadenas. Tengo las cadenitas aquí más una, bueno, más dos. Entonces en la tercera cadena empezaremos a tejer. Contamos 1, 2, 3 cadenas y en esa empezaremos a tejer medio punto alto. Entonces tomamos, insertamos, traemos hilo, tenemos 3, entonces vamos a tomar hilo y pasar por los 3. Y eso es lo que vamos a repetir en cada una de las cadenas. Tomamos hilo, introducimos, traemos y tomamos y pasamos por los 3. Y eso vamos a hacerlo
toda esta línea de cadenas y también todo el borde. Todo el borde. Vamos a ir tejiendo esos medio punto alto. O también, si preferimos, podemos hacerlo en punto bajo. Todo el borde, todo el borde. Cuando lleguemos a esta esquina, vamos a repetir lo que hicimos aquí de las cadenas. Vamos a hacer algunas cadenas y nos vamos a regresar en medio punto alto. Y seguimos entonces este borde, todo de redondo. Aquí hemos terminado aquí la tira, entonces vamos a empezar a tejer por aquí el borde. Entonces simplemente vamos a ir tomando en el borde. No hay una medida exacta de puntos, simplemente a su parecer ustedes van a ir tejiendo donde puedan introducir la aguja. Así va quedando todo el borde. Entonces, cuando estemos llegando aquí, les voy a mostrar cómo de nuevo vamos a hacer los centímetros en cadenas y nos regresamos. Muy bien, hemos llegado aquí a la esquina, entonces vamos a hacer las cadenas. Y repetimos, a partir de la tercera, nos regresamos haciendo medio punto alto. Haciendo punto deslizado, vamos a estirar y cortar. Así nos queda nuestra bandana o pañuelo para la cabeza. Vamos a esconder aquí este sobrante con ayuda de la aguja. Vamos a pasar hacia atrás y por el que salió hacia atrás. Entonces ya podemos esconder el resto por dentro. Y cortamos el exceso de hilo. Entonces así nos queda de bonito nuestra bandana o pañuelo. Completamente tejido en un solo color. Vieron que es súper fácil. Desde este ángulo podemos ver que comenzamos aquí en el centro y vamos vuelta por vuelta agrandando este triángulo. Tenemos aquí los bordes y realmente queda muy bonito. En cambio de color, con diferentes combinaciones también queda hermoso. Por ejemplo, este que estoy comenzando a hacer aquí es con cambio de color. En un próximo tutorial estaríamos viéndolo. Si quieren aprender a hacer alguna otra cosa, pueden dejármelo en los comentarios, que yo estoy leyendo y aplicando sus consejos en diferentes videos en el canal. Así que están libres de comentar ahí lo que quisieran ver en próximos tutoriales. Entonces hasta aquí este video, espero ver sus resultados. Pueden compartirlo en mi Instagram, lo encuentran en la cajita de descripción. No olviden suscribirse y compartir con sus amigos también para que puedan elaborar todos estos proyectos bien fáciles. Entonces hasta el siguiente, adiós.